Pasamos a la siguiente comparecencia propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos a fin de informar sobre el proceso de selección seguido para la cobertura de los puestos directivos de gerencia, direcciones provinciales y direcciones de área de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Para ello tiene la palabra el señor consejero por 15 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Comparezco para informar acerca del proceso de selección seguido para la cobertura de los puestos directivos de gerencia, direcciones provinciales y direcciones de área de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Abra aprobó el pasado mes de noviembre su nuevo estatuto, que, como ya expliqué en su momento ante esta comisión, han venido a sustituir a los primeros estatutos vigentes del año 85 y se constituye en este momento, después de haber lógicamente superado lo que representaba estatutos que rigieron la vida de la antigua empresa pública de suelo, hoy sustituida en términos funcionales por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Esos estatutos establecen en su artículo 8.2 los órganos directivos de la agencia, la Dirección General, la Gerencia y las direcciones provinciales. El director general, cuyo titular tiene consideración de alto cargo, fue nombrado por el Consejo de Gobierno el pasado día 24 de enero, pero lo que se hacía era ratificar lo que se había hecho el 22 de septiembre del 2015 en base a los antiguos estatutos. Esto, obviamente, era la obligación que había con la puesta en marcha del nuevo estatuto de hacer ese nombramiento en base al cumplimiento de la legalidad en ese momento, como digo, que es la aprobación de estos nuevos estatutos. Respecto al personal directivo, su nombramiento se realiza también por el Consejo de Gobierno, tal y como marcan los estatutos, al tener consideración de personal directivo, profesional o empresarial. El proceso de selección les informo que se han aplicado los principios de publicidad y libre concurrencia a todo proceso en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y de los Estatutos de Abra. En el artículo 31, si ustedes leen, se dice textualmente: se llevará a cabo mediante procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia. De esta manera, la convocatoria para estos puestos se hizo pública a través de los canales de comunicación de la agencia y la consejería y también en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Tras recibir las propuestas en el plazo estimado, Abra realizó un análisis exhaustivo de la documentación presentada por los candidatos y tras este primer filtro continuaron con el proceso de selección quienes cumplían los requisitos exigidos. A continuación, la Unidad de Recursos Humanos de Abra realizó entrevistas personales, en las que ha participado también el director general, entrevistas en las que se ha tenido especialmente en cuenta los principios de mérito y capacidad, así como los criterios de idoneidad. En base a ello, el equipo técnico y profesional que ha participado en estas convocatorias emitió un informe con las candidaturas finalistas. Quiero resaltar que en todo momento se ha velado por cumplir una representación equilibrada de hombres y mujeres en los términos que fija la Ley 12 de 2007 y la legislación básica estatal en materia de igualdad. El 27 de marzo de este año, el Consejo Rector de Abra fue informado de los candidatos seleccionados, así como el procedimiento empleado. Una vez cumplido este trámite, el Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del pasado 11 de abril los nombramientos. Se han tenido en cuenta los méritos, capacidades y se ha valorado también, como le señalaba antes, la idoneidad para el desarrollo de las tareas y funciones propias de estos puestos, habiéndose valorado igualmente factores relevantes en los puestos directivos, como es el compromiso con los objetivos de la organización. Desde el 11 de abril se está produciendo la incorporación progresiva de 8 de las 9 personas que fueron nombradas ya, porque el director de la Agencia de Granada ha renunciado al puesto. Concretamente, no ha obtenido permiso para tener una excedencia por razón de servicios especiales desde otro puesto de funcionario que tiene en la propia Administración de la Junta de Andalucía. En este momento se están arbitrando los mecanismos necesarios para dotar el puesto vacante, para poder volver a reiniciar el proceso de selección en el caso de Granada, como le señalaba. En 3 casos, las personas seleccionadas formaban parte del personal de Abra. En concreto, el gerente había sido responsable del parque público de vivienda durante los últimos 5 años y los directores provinciales de Córdoba y Almería venían ocupando estos mismos puestos en funciones durante los últimos años. Paralelamente a este proceso y al objeto de poner en marcha la estructura de una manera sincronizada, Abra ha convocado el proceso de selección de los directores de las 4 áreas que configuran su estructura: Administración General, Económico-Financiera,
operaciones y gestión del parque público de vivienda. En estos casos se han vuelto a aplicar los mismos principios y criterios que se han mencionado. Garantizar un proceso con transparencia y libre concurrencia, la igualdad, el mérito, la capacidad y la idoneidad. De esta manera se han realizado las acreditaciones presentadas por cada candidato, siguiendo el mismo proceso que en el caso anterior. En este caso, y tal como establece la normativa, no ha sido necesario su nombramiento por el Consejo de Gobierno, sino por resolución del consejero de Fomento y Vivienda, será nombrado por el consejero de Fomento y Vivienda en los próximos días. Todo ello se encuentra ya incorporado en sus responsabilidades, tal como les he señalado, salvo el caso de Granada. Como ustedes saben, estas tareas están centradas en la gestión del mayor parque de vivienda autonómico de este país, con 50.250 inmuebles. La gestión de los bienes inmuebles, titularidad de la agencia, suelos productivos y residenciales preparados para acoger industrias y viviendas cuya venta está ayudando a la normalización financiera de la agencia tras el duro quinquenio de ajuste entre el 2010 y 2015 y, lógicamente, los ingresos producidos están permitiendo también la producción de nuevos proyectos, recuperar proyectos que fueron paralizados y, por tanto, reinvertir en proyectos que permitan la mejora del parque público de vivienda y la nueva construcción. Por otro lado, también la gestión de la fianza por arrendamientos, que desde que está bajo la responsabilidad de ABRA ha mejorado notablemente sus resultados, contribuyendo así, aunque sea modestamente, a mejorar la tesorería de la Administración andaluza. No es poca ni fácil la tarea que desempeña la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, una tarea que la plantilla de ABRA, experimentada en estas parcelas de la gestión pública, está realizando adecuadamente, pero que sin duda mejorará desde el momento en que, una vez finalizado el proceso de interinidad obligada hasta que han sido aprobados los estatutos, ha sido posible dotar a la organización de una cadena de mando que venía necesitando. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, el señor Gil de los Santos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Señorías, quiero comenzar mi intervención resaltando que hoy lo hago en calidad de suplente de mi compañera Carmen Molina, que por motivo de salud no puede asistir a esta comisión. Espero que se recupere pronto, se incorpore a sus quehaceres en esta comisión y que prosiga con el buen trabajo y mejor desempeño que viene realizando la misma. Señor consejero, el motivo de la siguiente comparecencia era solicitarle que nos informara del proceso seguido en el reclutamiento y selección de los 8 directores provinciales y del gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. En primer lugar, queríamos conocer por qué este proceso se ha alargado sobremanera en el tiempo, cuáles son los motivos que han dado lugar a que se convoque en 2 ocasiones diferentes y por qué, una vez sustanciado la segunda ocasión, parece que aún no se ha cerrado definitivamente el mismo. Que nos informara de cuál había sido el sistema por el que han sentado las bases del concurso y de cómo y quién ha ponderado la selección del personal elegido. Entendemos que es interesante para esta comisión y para el personal de esta agencia conocer cómo se incardina el proceso de selección de directivos con la política de personal de la agencia. Le agradecemos su explicación, no obstante, queremos hacer mención y reseña de algunas cuestiones que consideramos que no han quedado debidamente aclaradas en su comparecencia. Primera laguna de su explicación. No ha quedado suficientemente explicado ni aclarado por qué la Agencia de Vivienda y Rehabilitación ha estado funcionando, sin menoscabo entendemos, más de 2 años con directores provinciales provisionales. Segunda omisión. Hay un proceso de selección sin un tribunal de selección. Ya estaba omitida en el primer proceso de selección. ¿Quién ha evaluado curricularmente a los candidatos? Ha hecho mención sobre la unidad de recursos humanos de ABRA y también sobre un equipo técnico. Sí, le agradecería que explicara en detalle si han sido estos y cuáles han sido sus componentes los que han hecho la evaluación curricular. Y tercera cuestión fundamental y alarmante. De 8 directores provinciales, 6 son hombres y 2 son mujeres. Repito, de 8, 6 hombres y 2 mujeres. El gerente, un hombre. Permita que le lea. Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Artículo 11.1.
Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno. Decreto 174/2016 de 15 de noviembre por el que se aprueban los estatutos, esos nuevos que usted comentaba antes, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA. Artículo 30.3. Régimen jurídico del personal y selección. En su provisión se velará por la representación equilibrada de hombres y mujeres conforme a lo establecido en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre y en la legislación básica estatal en materia de igualdad. El nombramiento de directores provinciales de ABRA contraviene, por tanto, la legislación básica recogido en los estatutos de ABRA, además, sobre igualdad. Como ha dicho antes, las leyes están para cumplirlas o para modificarlas. Yo le pregunto a usted, señor consejero, ¿va a cumplir la ley de igualdad o la va a cambiar? Señor consejero, ¿para cuándo la consolidación de los puestos de trabajo? ¿Para cuándo la dotación presupuestaria que termine con la temporalidad? ¿Para cuándo la gestión profesional? ¿Para cuándo, en resumen, una política de personal pública, transparente, basada en el mérito y la capacidad y firmemente comprometida con la igualdad, que con estos nombramientos se está viendo comprometido y se está viendo vulnerado el derecho de la igualdad recogido en las leyes? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, podía hacer una... Es decir, por respeto también a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, socio de ustedes, no quiero extenderme, pero desde el comienzo de esta legislatura, el responsable de este departamento, que soy yo, planteamos que había que hacer la adaptación a la ley en Andalucía, de los estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, a la Ley de Administración Andaluza, la LAJA, y a la Ley de Ordenación del Sector Público, que ya estamos publicando. Por lo tanto, se pudo haber hecho antes y no se hizo. Pero forma parte, no quiero hacer ningún juicio negativo de la historia, simplemente describo lo que hay. En esta legislatura nos planteamos hacer la obligatoria adaptación de los estatutos a esas dos normas, a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y a la Ley de Ordenación del Sector Público que había que acometer. Y por tanto lo que hemos hecho ha sido, aprobados en noviembre los estatutos, no sé dónde habla usted de las dilaciones y de los procesos largos, los estatutos se aprobaron en noviembre, ¿verdad? Y a partir de entonces es cuando se empieza a cumplir lo que en la estructura de mandos se establece para la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Y lo hemos hecho con arreglo al principio de transparencia y lo hemos hecho con arreglo a los principios que rigen las normas, que están publicadas. Yo les he señalado antes, no sé si usted ha estado atendiendo lo que yo les he leído, y se lo he leído para que no haya lugar a dudas. Un seguimiento escrupuloso de lo que establece la norma. Publicación, concurrencia, valoración por los órganos competentes y mérito, capacidad e idoneidad. Y en relación con la idoneidad, porque es mérito, capacidad e idoneidad, luego haré referencia a lo del cumplimiento de la ley. Naturalmente hay que cumplir la ley. Entonces yo dije en mi toma de posesión, y no es la primera que he hecho, he tenido otras muchas responsabilidades, cuando uno jura o promete, igual que usted lo ha hecho también, lo que hace es decir que va a cumplir y hacer cumplir la ley. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, le haré una referencia al supuesto incumplimiento que usted atribuye, que yo creo que no se lo ha leído bien, los papeles, si lo hubiera leído entendería que no ha habido ningún incumplimiento, sobre la ley que contraviene supuestamente, según usted, la ley de igualdad. Se lo haré a continuación. Lo que hemos hecho ha sido, como le decía, que los principios de concurrencia, por lo tanto, publicación en boletines, en la página web lo puede consultar. El proceso está terminado, pero es revisable en cada uno de sus pasos. Y, por tanto, no hemos hecho nada de tapadillo. Hemos hecho las cosas con arreglo a esos principios de publicidad, de concurrencia y de transparencia, ¿verdad? Sin ocultar nada. Y hemos puesto, efectivamente, los cargos que había contemplado en los estatutos. Ni uno más. Y, por supuesto, no representa ningún incremento de plantilla en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación. Ninguno. Ya existían los puestos, ¿verdad? Por tanto, no tiene ninguna componente presupuestaria añadida. Y a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, mérito y capacidad,
También le señalaba antes el de la idoneidad. Y ser idóneo, con arreglo a lo que dice la ley, en el ámbito de la Administración del Estado, es ser honorable. Lo dice el artículo, en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, que analiza efectivamente el concepto de idoneidad. Y son personas idóneas quienes reúnan honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia. Idoneidad que debe ser apreciada tanto por quien propone como por quien nombra. Hemos respetado el principio de igualdad de género y lo hemos respetado, lógicamente, mientras que se ha podido. ¿Y por qué le hago esta aclaración? No son nombramientos discrecionales cuando se conforma un gobierno, donde el presidente o presidenta del gobierno decide este es consejero, aquel es tal, o un delegado. No. Aquí hay un principio de concurrencia. Usted tiene que elegir, con arreglo a ese principio, sobre los que se presentan. Si hay un menor número de personas de un género o de otro, está condicionado, claro. Entonces, es que hay una... Pero bueno, la regla... Si se sacan unas plazas a cubrir y hay 10 mujeres peticionarias y solo 2 hombres, dígame usted cómo se cumple el principio de igualdad en ese caso. Dígame cómo. Porque estamos hablando de un proceso de libre concurrencia. ¿Estamos conculcando la ley por eso? Si no hay concurrencia porque hay nada más que 2 hombres que participan en el proceso, dígame usted cómo lo hacemos. Por lo tanto, se trata de cumplir la ley en función de, en un principio de concurrencia, de cuáles son los que... Vaya usted a unas oposiciones normales, del ámbito sanitario, judicial, educativo, de lo que usted quiera. El principio de igualdad se podrá plantear en función de quién concurra y quién reúna los requisitos de idoneidad, de capacitación, porque al final esto está predeterminado. No es la conformación de un gobierno donde el presidente del gobierno decide que efectivamente pueda haber un equilibrio en cuanto al género en las responsabilidades que ocupan los responsables del gobierno o de cualquier otro organismo que se nombre de forma directa. No, pero eso es lo que dice la ley, pero le estoy diciendo, si usted me está diciendo el proceso para cubrir los puestos, si los puestos hubiese sido posible cubrirlos directamente de forma digital, podría usted estar apelando a que efectivamente hubiese una equiparación. Si los procesos se cubren por la vía de la publicidad de la concurrencia, del mérito y de la capacidad, y no hay personas que concurran con suficiencia de un género o de otro, está predeterminado una parte de la decisión. ¿O cómo quiere usted que lo hagamos? ¿Obligamos a gente del otro género que no ha participado a que concurran? Si es un proceso de libre concurrencia. Pero si no es un problema de invitación, que con la publicación en los medios públicos está invitado todo el mundo que quiere participar. Es que la interpretación que usted hace no sé cuál es. No tiene ningún fundamento. No tiene ningún sentido. Se trata de que de las personas que concurran y de las que cumplan los criterios de capacitación y de idoneidad, efectivamente, de los que quieran en la selección, hay que aplicar el principio de igualdad. Es lo que hemos hecho, escrupulosamente. Como lo puede usted constatar, el expediente está para que lo puedan consultar cualquier ciudadano, y por supuesto mucho más un representante de la soberanía popular, como es su caso, pues puede pasar por la consejería, tiene a disposición el expediente completo y verá cómo hemos cumplido escrupulosamente ese principio, insisto, desde la limitación que representa, que cuando hay una concurrencia pública libre, pues no tenemos la certeza de que va a haber un número equivalente o similar de un género o de otro, porque no se trata de una libre designación, donde sí sería exigible al que nombra que mantuviera ese equilibrio que la ley establece. Aquí se trata de un principio de concurrencia, y concurren las personas que lo consideran oportuno. Y de los que lo consideran oportuno hay que ver quién reúne los requisitos, quién tiene la titulación, la experiencia, la capacitación y la idoneidad. Y sobre eso, efectivamente, hay que aplicar ese principio que la ley establece. Es lo que hemos hecho. Por lo tanto, yo le invito a que, para salir de dudas, no para establecer una controversia con usted, para que salga de dudas, consulte el procedimiento, que está perfectamente disponible, y no se quede con la duda de que estamos incumpliendo la ley, que, por supuesto, estamos siendo escrupulosos en el cumplimiento de la legislación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero.